Seguimos en Futuro Regional y estamos con los doctores Alain Ruiz y José Ferrara de la Mesa de la Seguridad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Bien, muy bien. Y ahora vamos a tocar un tema por demás delicado en estos minutos que tenemos, que es el tema de la tortura. Yo creo que el tema de la tortura no se puede, es insoslayable del tema del poder político, la dominación. ¿Por qué aludo a este tema tan delicado? Por el informe Feinstein. Es la publicación de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos, este es muy reciente, sobre las prácticas de interrogatorio desarrolladas por la CIA. Se trata de un documento histórico por ser el primero en el que los Estados Unidos reconocen expresamente que sus agentes han sometido a torturas a personas capturadas ilegalmente, secuestradas y desaparecidas, con el objeto de obtener información presuntamente sensible para la seguridad nacional de ese país, sobre todo después del atentado a las Torres Gemelas. Esto es un artículo publicado por Joel Pérez Marcano, se titula el informe Feinstein, si a alguien le interesa, está en redacción popular. Este artículo finaliza de esta manera: el informe del Comité de Inteligencia de los Estados Unidos que preside precisamente Dianne Feinstein se hizo pura y exclusivamente, según el autor, para demostrarle al mundo que son lo suficientemente poderosos para seguir violando la ley internacional y no ser juzgados por ello. Adrián, esto demuestra que aún tratándose de una democracia capitalista desarrollada como los Estados Unidos, lamentablemente la práctica de la tortura es moneda corriente. Quizás a lo largo de la historia de la humanidad esto haya sido así, pero que se trate de los Estados Unidos, aunque ya sabemos que es una república imperial, no deja de ser impresionante. Bueno, esto es una práctica aberrante y tenemos que pensar que Estados Unidos es una práctica que la practica y que la exporta para que lo practiquen. Digamos, la Doctrina de Seguridad Nacional, que traía como prácticas de tortura, fue exportada y enseñada en las escuelas de América por oficiales de Estados Unidos. Y lo que está ocurriendo en Guantánamo es más que claro de que la tortura es un elemento que tienen las agencias de inteligencia y la agencia de Estado de Estados Unidos para obtener información. El problema es que nadie nos cuenta lo que es esencial en el tema de lo que es la práctica de tortura. Porque algunos consideran que, y la gran discusión, que ciertos delitos podría ser una justificación para la aplicación de torturas. Entonces hacen como una división de delitos, que lo que yo te lo he contado como el derecho penal del enemigo. Sí. El derecho penal del enemigo permite que ciertos individuos puedan recibir torturas para el esclarecimiento de un delito y que ciertos individuos a los que le vamos a catalogar de persona no se los pueden torturar. No sé si soy claro. Sí, clarísimo. Bueno, cuando empieza esta guerra contra el terrorismo, una cierta agencia seleccionó a un determinado grupo de individuos al que le quita la categoría de persona y de ciudadano y son pasibles o pueden ser víctimas de tortura. O sea, hay una selección del derecho penal que se transforma a ser un derecho penal para transformarse en guerra o derecho de guerra, pero con prácticas tan aberrantes que ni la guerra ni el derecho de guerra lo podría llegar a reconocer. Entonces el punto que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la dignidad humana jamás puede estar sujeta bajo ninguna circunstancia en estas prácticas. Y eso creo que es lo esencial, creo que es el punto más importante. La Convención de Derechos Humanos dice que todo individuo es una persona y como toda persona no se puede ser víctimas de tortura. Eso es lo esencial. Si entendemos eso, podemos seguir el siguiente paso. ¿Y por qué permitimos que se torture? ¿Por qué se permite que torturen? Porque detrás de esto hay una industria y una administración del miedo. No sé si soy claro que te estoy diciendo. Sí. Yo te asusto de tal forma que te convenzo que determinados individuos no son personas. Y como no son personas, no tienen que tener el tratamiento de persona. Y van a decir porque es la principal democracia, la costa este, donde se discutan los filósofos y se discutan las cosas más importantes. ¿Por qué permiten a algunos y a otros no permiten? Porque tienen, lamentablemente, la esquizofrenia de plantearse que
hay gente como uno, que son ciudadanos, que son buenas personas, y hay gente como otros, que no son ciudadanos, no son personas, y aquellos que realmente nos vienen a poner en riesgo nuestra sociedad, nuestro estilo de vida, tenemos que afrontarlo y destruirlos como enemigos. Leer un poquito más de Carl Smith, no para seguirlo, sino para hacer todo lo contrario que así hizo este ideólogo del nazismo. José, sobre este tema tan delicado, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el panorama en la República Argentina en estos momentos? En la República Argentina, bueno, obviamente adhiero a lo que dice Adrián, no hay mucho más que agregar en un programa televisivo. Lo que sí digo en Argentina, bueno, digo que los tratados internacionales, que son 11 y que muchos de ellos hablan de la dignidad humana y de la tortura, digo que acá en Argentina no se cumple, más allá que se adhiere y tiene jerarquía constitucional, no se cumple. De hecho, le decíamos fuera, primero habría que ver, como primer punto, qué es lo que entendemos por tortura. Pero si lo llevamos a una expresión bastante amplia, al término tortura, que yo creo que hay que llevarlo a la máxima expresión para evitar que suceda cualquier tipo de vejación o de tortura, entiendo que no solo violentamos esos pactos internacionales, sino que hay causas en trámite, sin ir más lejos, en la ciudad de Firmá hay un tema muy contemporáneo a esto, donde hay personal policial que están acusados de tortura. Es una práctica que es bastante usual, en distintos tipos, con distintas modalidades, pero bueno, yo entiendo que desde el estado de prisionización que tiene un detenido hoy en una comisaría, se puede hablar de tortura. No sé si al extremo de que lo que han hecho acá los estadounidenses en confesar que sí han hecho tortura, porque no solamente la tortura, sino que en ese informe que vos lees hay un montón de delitos, hay privación ilegítima de la libertad, hay torturas, hay detenciones ilegales, hay un montón de delitos que, si bien no puede llegar a tener agravado una tortura, se asemeja bastante. Pero bueno, entiendo que en Argentina y en Santa Fe, propiamente dicho, hay tortura, siempre existió, va a seguir existiendo y lamentablemente en el futuro no creo que se cese eso, y eso es en función de lo que te decía Adrián, cuando determinados delitos o determinadas clases sociales se cree que ha perdido esa inmunidad de la dignidad humana que tiene y se avasalla sobre la persona y se tolera, desde el Estado se tolera, bajo cualquier de sus funciones, cual sea el Estado, o el que represente, se tolera la tortura. No, es realmente muy delicado, porque entonces eso habla de la condición humana. La condición humana es constantemente avasallada, pero bueno... Pero me refiero fundamentalmente a aquellos que terminan aceptando pasivamente, lo consideran como algo normal y natural que haya tortura. Claro, pero por lo que explicaba Adrián, porque consideran que determinadas clases sociales o determinados delitos justifica eso porque se ven en riesgo de perder la paz social, por decirlo de una forma, la paz social o la paz jurídica de una determinada clase social por encima de la otra. Entonces justifican esas modalidades. Vos sabés, Adrián, que me viene a la memoria una película reciente interpretada por Samuel Jackson. Resulta que es el tema central es el siguiente: Estados Unidos, ciudad de Los Ángeles, han detenido a un ciudadano norteamericano que se ha convertido en un agente terrorista del mundo musulmán y que ha colocado 3 bombas nucleares en diferentes lugares de Estados Unidos. Samuel Jackson es un experto en tortura y las autoridades norteamericanas le dan piedra libre para que lo torture hasta las últimas consecuencias para obtener información. No logra obtener información, entonces dice, bueno, ¿hasta dónde me permiten llegar para obtener la información? Y amenaza con torturar a los hijos. Y entonces no lo dejan y ante la desesperación el terrorista confiesa que puso 3 bombas nucleares en tales lugares, pero claro, no dice que puso una 4ª. Pero la moraleja es hasta qué punto la supervivencia de una civilización torna legítima una tortura de semejantes características, porque de la información brindada por ese sujeto se salvaría, por ejemplo, la ciudad entera de Los Ángeles. Bueno, es el ejemplo... Es la película de Samuel Jackson. El ejemplo de Manuel que se da para que alguien diga que se puede justificar la tortura.
Ojo, en la película, no soy yo. Pero bueno, no, también el ejemplo de Gesell, que te pone el niño rubiecito chiquitito que está llorando y que va a morir en 1 hora si no encuentran el lugar y empiezan la tortura. Y bueno, eso existe siempre y se buscan con ejemplos extremos, pero después, en la práctica, la tortura se practica contra personas que roban gallinas, sí, o contra personas de un mundo diferente, que tienen otros, como el mundo árabe, que Estados Unidos se aplica al mundo árabe, que primero lo empobrecen, hacen los grandes negocios petroleros, dejan esas naciones empobrecidas, pierden la dignidad de personas y después consideran que pueden ser víctimas de terrorismo. No entremos en ejemplos extremos, sí, sí. Y si tenemos que resolver un ejemplo extremo, vamos a decir, vamos a un trabajo de manual, tesis doctoral, Adrián Ruiz tiene que transformar su hipótesis, se puede torturar en casos extremos, y voy a decir que no, igualmente, voy a decir que no se puede torturar, no se puede ir en contra de la dignidad humana, el Estado no puede de ninguna manera racionalizar, no lo puede justificar a través de la razón. Muy diferente, vos me venís en el caso que torturaste para salvar a un familiar tuyo y posiblemente te puede dejar sin pena, sí, pero no significa que no lo repudie. Sí, claro, claro. No, está bien. Pero, bueno, que quede bien en claro que hizo una descripción de la película. No, yo te digo, es el mismo. Sí, yo no pienso de esa forma, es la descripción de la película. El ejemplo de manual, de manual. Cuando vos querés saber cómo piensa un tipo, le da el ejemplo de manual. Sí. Bueno. Una cosa es, ¿el Estado puede justificar a un individuo? Bueno, y la otra cosa, o puede exculparlo, quizás exculparlo. Y otra cosa es si el Estado puede poner toda su maquinaria, sí, para hacer esto. O sea, como dice Ferraioli, la venganza de todos, sí, contra uno. Eso es lo perverso. Lo dejamos acá, no tenemos más tiempo, es un tema muy, muy interesante y vital, que hace la esencia de la condición humana. Gracias, José, gracias, Adrián, nos reencontramos próximamente. Ahora, si le parece bien, estimado director, hacemos una breve pausa y continuamos en Futuro Regional. Astor Delivery Café en el centro de Rosario. Desayunos y meriendas, completos, clásicos y light, minutas y platos ejecutivos gourmet. Consultar menú del día. Hace tu pedido al 679-9898. Astor Delivery Café en el centro de Rosario. Peatonal Córdoba, 984. Far One, la número 1 en descuentos. Córdoba 977. Envíos a domicilio 448-1444. Vos también podés ser parte de Radio Gran Rosario y tener tu propio programa. Ingresá a www.radiogranrosario.com o .com.ar e informate. Queremos conocer tu propuesta. Rosario 88. Radio Gran Rosario, el sonido que buscas. Club Policial Rosario te invita a disfrutar sus instalaciones en Ricardone, hasta con un 30% de descuento. Cabañas, piscina, cancha de fútbol, espacios verdes con parrilleros, polígono para aire comprimido, también salón de eventos. Club Policial, consultá en Entre Ríos 251 o al teléfono 0341 424 3949. Club Policial Rosario, pasá un verano en familia. Te esperamos. Seguimos en Futuro Regional, estamos con los doctores José Giacometti y Adrián Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer salió un artículo publicado en La Nación, es un editorial, titulado Fronteras abiertas al crimen, que hace una crítica al gobierno nacional. No olvidemos que estamos en periodo electoral ya, donde critica duramente al gobierno nacional por su política en las fronteras.
Dice, 30 informes elaborados por la Auditoría General de la Nación durante los últimos 10 años revelan las extremas debilidades que muestran nuestras externas fronteras, como instalaciones aduaneras sin infraestructura, personal insuficiente ni equipos adecuados, y con sistemas informáticos obsoletos. A ello se suma la falta de articulación de las aduanas con las fuerzas de seguridad, conformándose de esa manera un panorama de asombrosa desprotección que favorece el ingreso y egreso de drogas, contrabando y delincuentes. En una palabra, una situación ideal para la labor de las bandas del crimen organizado. Esta es una primera parte de la editorial publicada por La Nación en el día de ayer. José, ¿coincidís con este diagnóstico de La Nación? Mirá, yo creo que sí. Coincido de que nuestro país, nuestra provincia, nuestra ciudad están desprotegidos. Digo nuestro país, nuestra provincia, quizás haya otras provincias, conozco esta, no puedo decir de otras. Acá hay una realidad que cuando se estructuró nuestro país, se diseñaron las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, la Policía Provincial y Policías Federales, se diagramaron por algo. Se hizo un diagrama a tiempo, pensando en un avance y decir vamos a mantenernos en el tiempo y va a buscar una seguridad, que es lo que en Argentina nunca existió. En Argentina hacemos todo de un gobierno a otro. Todo lo que hizo el gobierno anterior, para este gobierno no le sirve, entonces modifica todo y vuelve a hacerlo. Pero para todo eso ingresamos gente, incorporamos personas, ingresamos amigobios. Digo amigobios porque son todos amigos de todo el poder político del momento, pero en la capacidad de poder trabajar, de poder idear trabajo, investigar realmente, no, porque lo hacen como amigos. Si el amigo quiere que haga tal cosa, ese hombre va a hacer lo que quiere el amigo. Y trabaja en teorías, y armamos estructuras teóricas, y así pasa con la seguridad. Entonces, la gendarmería fue diagramada para que esté desparramado en toda la frontera de la República Argentina a los fines de realizar una custodia determinada, que es justamente para el avance de la que no pase la droga, para que no se haga una con los países linderos, un negocio, negociaciones, que no haya traslado de bienes, que no haya traslado de personas, que no haya desaparición de personas y tantas otras cosas. Gendarmería, por determinados motivos, se le incorporó determinada cantidad de elementos, pero quedó como la única fuerza de elemento de choque también para el interior. Y en vez de lo sacamos de la frontera y lo trajimos a las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario y demás ciudades del interior, para que realice una custodia de seguridad, que la función esa tiene que cumplir la policía. Para eso hay una policía federal y una policía provincial. La policía federal que se encarga de delitos federales y la policía provincial que se encarga de los delitos comunes. Y todo tiene que trabajar mancomunadamente, unidos a través de determinadas centrales de operaciones, centrales de inteligencia de delitos. Todo eso se cambió porque la palabra delito, porque la palabra información, o por la palabra inteligencia, o porque la palabra choque queda mal a la imagen de la gente. Entonces dejamos toda la estructura que estaba diagramada para reemplazarla por cualquier cosa. Las fronteras quedaron vacías porque trajimos los gendarmes acá. Al ejército no se le entregó la cantidad suficiente de hombres y armas porque tenía que cumplir funciones en otro lugar. La policía provincial no se la cambió, se la quiere cambiar o se la quiere intercambiar porque son corruptas. Empezaron Buenos Aires y Santa Fe y así otras provincias. La policía federal la destruyeron prácticamente de entrada. Entonces, todo el sistema quedó caduco. Ahora yo digo, ¿por qué quedó caduco? ¿Le dieron los fondos suficientes para trabajar? ¿Le dieron la capacitación necesaria? ¿Le dieron los elementos necesarios para trabajar? ¿Por qué decís que está destruida la Policía Federal? Porque en general no se le fue dando la restitución. De Policía Federal en Rosario ahora, no sé si llegarán a 20 hombres, cuando había entonces una delegación Policía Federal que tenía más de 200 hombres. Y se dedicaba a trabajar toda la zona. Entonces no tiene la cantidad de hombres que tiene que tener en una delegación como la ciudad de Rosario. Sí. Entonces está destruida, porque lo que tienen es una cantidad numérica de gente para cumplir una función determinada en determinados juzgados, o en determinadas funciones muy precisas, pero no tiene para trabajar, para investigar los delitos federales en la zona. Entonces, claro, sí. Acá trajimos un montón de gendarmería, pero gendarmería a patrullar las calles.
con limitaciones del código de procedimiento que va a aplicar ellos, con un montón de limitaciones, porque cada uno está entrenado y preparado para una función. El gendarme está preparado para estar en la frontera, un policía no está preparado para estar en la frontera. Entonces, por lógica, esa doble función también hace perder la posibilidad de poder trabajar coordinadamente y bien. Todo eso es lo que vos me estás diciendo con el diario. Entonces sí, es verdad. Ahora, empezó este gobierno, empezó el anterior, no sé. Empezaron. Queremos copiar algo de los demás sin modificar y modificando todo lo nuestro sin saber que los demás tienen otra idiosincrasia. Usted va a Holanda y se encuentra que no hay cárceles. Las cárceles prácticamente están vacías. ¿Pero por qué? Porque tiene una idiosincrasia totalmente distinta a nuestra. Con una cédula le dice a usted, señor, usted está condenado a cumplir 6 meses de prisión y se va a presentar solo. Acá eso no ocurre. Hacemos un breve paréntesis, José, después retorno. ¿Cómo no? Con respecto a este tema. Adrián, muy rápidamente, acá hay unas declaraciones de última hora del ingeniero Lifchit, que quiere ser gobernador de la provincia de Santa Fe, a propósito del asesinato de Miguel Damario, un padre de un procesado como homicida del líder narco Pájaro Cantero, que se produjo en las últimas horas en Grandoli y Lola Mora. Dijo Lifchit, este es un tema en el cual hay que seguir trabajando, profundizando las investigaciones de la justicia provincial y federal, que es lo que interviene en todos los temas de narcotráfico. Hasta que no se terminen de destrabar y dilucidar toda la red de complicidad de estas organizaciones, este tipo de situaciones van a seguir ocurriendo. Pero esto es como si lo hubiera dicho yo, vos, cualquier columnista político de un diario, pero no un candidato a gobernador. Esto es una lectura de lo que pasa, todo el mundo sabe, es consciente de todo ello. ¿Por qué no propone el cómo para solucionar el problema? El lunes habíamos dicho bla, 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 ¿te acordás? Sí, me acuerdo. En otro tema, bueno, sí, Lichi es bla, 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 bla. Lo que pasa es que Lichi es corresponsable de lo que está ocurriendo. Lichi no es que nos vino del planeta Marte y se enteró y le contaron, mira, esta ciudad es un desastre, esta provincia es un desastre. Él es el senador provincial y fue en 2 periodos intendente, y su color político empezó la gobernación y estamos batiendo los récords anuales de homicidio. Realmente me parece que se tiene que acabar el ejecutor político comentarista de la realidad. Para eso está Borna, para eso están los periodistas. Si bien hay periodistas que dependen de la pauta publicitaria, que lo hemos juzgado en otro momento, hacen periodismo. Lifchit está para ser senador y tratar de solucionar problemas. Como senador tiene la posibilidad, la capacidad de resolver problemas que atañen a la región. Si no lo hace es porque vamos a pensar que es parte de una cadena de complicidades que en estos últimos tiempos a los gobernantes de la provincia de Santa Fe se le está endilgando. Le habría que decirle, Lichi, no, todo esto ya lo sabemos. ¿Qué hiciste? Contanos, ¿qué hiciste en estos últimos 11 años? Y contanos cómo en estos 11 años de fracaso, cómo lo pensás resolver antes del 10 de diciembre del 2015 para que podamos creer que sos una persona de bien. Muy claro, José, para finalizar, ya nos quedan muy pocos minutos, en el mismo editorial, La Nación cita unas declaraciones del doctor Despuy, el jefe de la AGN, Auditoría General de la Nación, dice: nuestras fronteras presentan enormes debilidades que facilitan el narcotráfico y el crimen organizado. La gravedad de este fenómeno en el último tiempo se profundizó de manera alarmante. Todo el mundo coincide. Entonces, tan densa es la red de complicidades en todo nivel. Yo no sé ¿Se puede destruir esa red? Yo creo que acá no hablamos de red de complicidades. Yo diría que acá hablamos de redes de personas inoperantes. Y que la inoperatividad de personas con cargos públicos que tienen que tomar definiciones trae como consecuencia que los terrenos que el Estado dejó por esa inoperancia lo tomó otra gente, lo tomó el delito, con distintas gamas. Si la gente, el hombre que está a cargo del sistema político, arma un diagrama realmente armado, preparado
diagramado para combatir el delito no va a avanzar. Si la persona no tiene conocimiento, lo ignora o es inoperante en determinados casos, quiere hacer pruebas de laboratorio con un país, esto es lo que se logra. Doctor Giacometti, muchísimas gracias. Doctor Ruiz, muchísimas gracias. Nos vemos lo antes posible. Ahora, si a usted le parece, estimado director, hacemos una breve pausa y luego continuamos en Futuro Regional.